Hay personas que han aprendido a vivir con algo que no saben cómo nombrar. Una sensación silenciosa. Constante. Persistente. No grita, pero tampoco desaparece. No es orgullo. No es un sentimiento de superioridad. No es fantasía espiritual. No es un delirio de grandeza. Es algo mucho más profundo que eso. Es como si dentro de ti hubiera una certeza que todavía no tiene forma, pero que se niega a morir. Como si tu vida estuviera conectada a algo más grande que tu rutina diaria. Como si existiera una responsabilidad invisible que te acompaña desde que eras niño, aunque nunca nadie te la explicó. Tal vez lo has sentido en momentos específicos. Cuando miras al cielo y te preguntas ¿por qué estás aquí? Cuando ayudas a alguien y sientes una satisfacción que no se parece a nada más. Cuando ves una injusticia y algo dentro de ti se enciende con fuerza. Cuando escuchas una predicación o lees un versículo y sientes que esas palabras te atraviesan el alma. Es una sensación que no se apaga con distracciones. No se silencia con trabajo. No se elimina con entretenimiento. Puedes ignorarla. Pero siempre vuelve. A veces aparece como una inquietud. Otras veces como un deseo que no sabes explicar. Otras veces como una incomodidad santa que te susurra. Hay algo más. Y aquí es donde surge la pregunta crucial, la que muchos evitan porque asusta enfrentarse a ella. ¿Eso viene de Dios? ¿O es solo imaginación? ¿Es un llamado o es emoción pasajera? ¿Es propósito o es ilusión? Porque nadie quiere engañarse espiritualmente. Nadie quiere vivir creyendo algo que no es real. Pero tampoco quieres apagar algo que tal vez viene del cielo. Hay personas que pasan años luchando con esta tensión. Se levantan cada mañana. Cumplen responsabilidades. Trabajan duro. Atienden a su familia. Hacen lo correcto. Y aún así, sienten que algo falta. Como si estuvieran viviendo una parte de su historia, pero no la historia completa. Como si fueran capaces de más, pero no supieran exactamente de qué. Como si hubiera un potencial dormido que todavía no despierta. Y el peligro es este. Cuando no entiendes lo que sientes, puedes terminar ignorándolo. O peor aún, enterrándolo. Tal vez alguien te dijo que estabas exagerando. Tal vez tú mismo te convenciste de que era solo emoción. Tal vez pensaste, si Dios tuviera algo especial para mí, ya lo habría mostrado de manera clara. Pero, ¿y si Dios no trabaja como tú esperas? ¿Y si el llamado no siempre llega con señales espectaculares? ¿Y si el don no viene acompañado de aplausos? Hoy no vamos a hablar desde la emoción. No vamos a hablar desde suposiciones. No vamos a hablar desde experiencias aisladas. Hoy vamos a hablar con claridad, con Biblia en mano, con discernimiento, con equilibrio, y con los pies bien puestos en la tierra. Vamos a separar la fantasía de la verdad, la emoción del fundamento, el deseo humano del propósito divino, porque ser elegido por Dios no es lo que muchos creen. Tener un don no significa ser famoso. No significa estar en una plataforma. No significa ser mejor que otros. Significa responsabilidad. Significa servicio. Significa diseño. Y hoy vamos a entender tres cosas fundamentales. Primero, ¿qué es realmente un don según la Escritura? No según las redes sociales. No según la cultura cristiana moderna. Según la palabra. Segundo,
¿Qué significa ser elegido? Arte. Porque ser elegido no siempre se siente como privilegio. Muchas veces se siente como carga. Arte. Y tercero, ¿cómo discernir si lo que estás sintiendo es un llamado verdadero de Dios o simplemente una emoción pasajera? Arte. Porque hay emociones que duran días. Arte. Pero el llamado de Dios permanece años. Arte. Hay sentimientos que dependen de circunstancias. Arte. Pero el propósito de Dios persiste incluso en medio del dolor. Arte. Si esa sensación te ha acompañado desde hace tiempo y, arte, si hay algo dentro de ti que no logra apagarse, arte, si has sentido que tu vida tiene un significado que aún no entiendes, arte, entonces este mensaje es para ti, arte. Hoy no vamos a inflar el ego, arte, vamos a examinar el corazón, arte. No vamos a crear ilusiones, arte. Vamos a buscar verdad, arte. Respira profundo, arte. Abre tu mente, arte. Prepara tu espíritu, arte. Porque tal vez, arte, esa sensación que no se va, arte, no es casualidad. Muchas personas caminan por la vida con una pregunta silenciosa que rara vez expresan en voz alta. Arte, ¿para qué fui creado? Arte. No siempre lo dicen, arte, pero lo sienten, arte. Se levantan temprano, arte. Van al trabajo, arte. Cumplen responsabilidades, arte. Atienden compromisos, arte. Resuelven problemas, arte. Siguen rutinas, arte, día tras día, arte. Y, sin embargo, en medio de la normalidad, hay un vacío difícil de explicar, arte. No es necesariamente tristeza, arte. No es necesariamente fracaso, arte. Es una sensación más profunda, arte. Existe una mentira silenciosa que ha limitado a muchas personas durante años, arte. La idea de que los dones de Dios son solo para una élite espiritual, arte, que pertenecen únicamente a, arte, pastores, arte, predicadores, arte, evangelistas reconocidos, arte, personas que parecen vivir en un nivel espiritual superior, y, arte, tal vez creciste viendo plataformas, púlpitos, micrófonos, ministerios visibles, arte, y sin darte cuenta, comenzaste a asociar don con escenario, arte, y entonces pensaste, arte, eso no es para mí, arte, yo no soy tan espiritual, arte, no conozco suficiente la Biblia, arte, no oro como otros, arte, no tengo esa unción, arte, y poco a poco te fuiste excluyendo a ti mismo de algo que Dios nunca te negó, arte. Pero la Escritura es clara, arte. En 1 Corintios 12:7 leemos, arte. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, arte. Detente en esas palabras, arte. A cada uno, arte. No dice a algunos, arte. No dice a los más maduros, arte. No dice a los que tienen título ministerial, arte. Dice a cada uno, arte. Eso rompe completamente la idea de una élite espiritual. Arte. El Espíritu Santo no distribuye dones según fama. Arte. No los reparte según popularidad. Arte. No los concede según perfección moral. Arte. Los da según propósito. Arte. Y aquí hay algo importante que entender. Arte. Un don no es una recompensa por portarte bien. Arte. No es un trofeo espiritual. Arte. No es una medalla para los más disciplinados. Arte es una herramienta. Arte, una herramienta para servir. Arte, la misma Escritura dice que es para provecho. Arte, es decir, para beneficio común. Arte, para edificar a otros. Arte, para construir el cuerpo. Arte. Eso significa que tu don no es para tu ego. Arte, es para el bien de otros. Arte. Y si el propósito es edificar el cuerpo, entonces todos los miembros deben tener una función. Arte, imagínate un cuerpo donde solo la cabeza funcione. Arte, o donde solo la voz sea importante. Arte, sería un cuerpo incompleto. Arte. El problema es que muchos han confundido visibilidad con importancia. Arte. Pero en el reino de Dios, lo visible no siempre es lo más esencial. Arte. Hay dones que operan en silencio. Arte. Dones que sostienen sin aplausos, arte.
dones que transforman sin escenario. Arte. Y muchas veces, los más poderosos son los que nadie ve. Arte. Tal vez tú no predicas frente a multitudes. Arte. Pero sabes escuchar cuando alguien está al borde de rendirse. Arte. Tal vez no diriges una iglesia. Arte. Pero tienes una capacidad extraordinaria para organizar, servir y sostener. Arte. Tal vez no cantas en una plataforma. Arte. Pero cuando oras por alguien, lo haces con una fe genuina que mueve el cielo. Arte. Eso también es don. Arte. Pero la cultura cristiana moderna ha creado una jerarquía invisible. Arte. Como si existieran cristianos comunes y cristianos especiales. Arte. Como si algunos estuvieran llamados y otros simplemente estuvieran presentes. Arte. Pero la Biblia no enseña eso. Arte. La Biblia enseña que el mismo Espíritu distribuye a cada uno en particular como Él quiere. Arte. Eso significa que no todos reciben lo mismo. Arte. Pero todos reciben algo. Arte. Y aquí está la clave. Arte. El hecho de que tu don no sea igual al de otro no significa que sea menor. Arte. Significa que es diferente. Arte. Y diferente no es inferior. Arte. Cuando entiendes esto, la comparación pierde fuerza. Arte. Porque ya no estás intentando ser como alguien más. Arte. Estás intentando descubrir lo que Dios puso en ti. Arte. Muchos han enterrado su don porque lo compararon. Arte. Vieron el carisma de otro y despreciaron su sensibilidad. Arte. Vieron la elocuencia de otro y minimizaron su capacidad de servir. Arte. Vieron el liderazgo de otro y pensaron que su misericordia era debilidad. Arte. Pero en el reino, cada función es necesaria. Arte. El apóstol Pablo fue claro al explicar que el cuerpo no puede decir a una parte, no te necesito. Arte. Eso incluye tu vida. Arte. Sí, tú. Arte. Tal vez no te sientes listo. Arte. Tal vez no te sientes digno. Arte. Tal vez no te sientes preparado. Arte. Pero el don no depende de tu sensación de suficiencia. Arte. Depende de la gracia de Dios. Arte. Y aquí hay algo aún más profundo. Arte. Muchas veces el don está presente antes de que la persona lo reconozca. Arte. Desde pequeño. Tal vez mostrabas inclinaciones que otros no tenían. Arte. Tal vez reaccionabas de forma diferente ante ciertas situaciones. Arte. Tal vez sentías una carga por cosas que a otros no les afectaban tanto. Arte. Eso no era casualidad. Arte. Era una pista. Arte. El Espíritu de Dios no improvisa. Arte. Si la Escritura dice a cada uno, entonces eso te incluye. Arte. No importa tu pasado. Arte. No importa tu nivel de educación. Arte. No importa cuántas veces hayas fallado. Arte. El don no es una confirmación de que eres perfecto. Arte. Es una evidencia de que Dios quiere usarte. Arte. Y tal vez hoy necesitas romper esa mentalidad limitante. Arte. No eres un espectador en el reino. Arte. No estás solo para ocupar espacio. Arte. No eres un creyente de segunda categoría. Arte. Si perteneces a Cristo, el Espíritu ha puesto algo en ti. Arte. Tal vez aún no lo has desarrollado. Arte. Tal vez aún no lo has identificado. Arte. Tal vez aún no lo has ejercitado. Arte. Pero está ahí. Arte. Porque la palabra no miente. Arte. A cada uno. Arte. No a unos pocos. Arte. No a los perfectos. Arte. No a los más preparados. Arte. A cada uno. Arte. Eso incluye tu vida. Cuando pensamos en un llamado de Dios o en un don espiritual, muchas veces imaginamos algo impactante. Arte. Una experiencia sobrenatural. Arte. Una voz audible desde el cielo. Arte. Una visión clara y dramática. Arte. Un momento extraordinario que lo cambia todo en segundos. Arte. Pero la mayoría de las veces no comienza así. Arte. El don no suele irrumpir con espectáculo. Arte. No llega con luces. Arte. No viene acompañado de aplausos. Arte. Comienza de una forma mucho más silenciosa. Arte. Comienza como una inquietud. Arte. Una sensación interna difícil de explicar. Arte. Un movimiento en el corazón que no tiene forma definida,
pero que se niega a desaparecer. Arte no es ansiedad. Arte no es presión externa. Arte no es ambición personal. Arte es algo más profundo. Arte es como si dentro de ti hubiera una dirección que todavía no sabes leer, pero que insiste en empujarte suavemente hacia algo. Arte. Esa inquietud puede ser sutil. Arte puede manifestarse como una incomodidad cuando ves una necesidad y nadie hace nada. Arte puede aparecer como un impulso constante de intervenir cuando alguien sufre. Arte puede sentirse como una carga que no puedes ignorar. Arte. Y aunque intentes distraerte, vuelve. Arte. Porque cuando Dios planta una semilla, esa semilla busca crecer. Arte. Muchas veces, esa inquietud se manifiesta de formas muy prácticas. Arte. Un deseo constante de ayudar. Arte. No porque te obliguen. Arte. No porque busques reconocimiento. Arte. Sino porque algo en tu interior se activa cuando puedes servir. Arte. Tal vez ves a alguien cargando un peso y automáticamente quieres sostenerlo. Arte. Tal vez notas detalles que otros ignoran. Arte. Tal vez te duele el sufrimiento ajeno como si fuera propio. Arte. Esa sensibilidad profunda ante el dolor de otros puede ser una señal. Arte. Hay personas que pueden escuchar una historia difícil y seguir adelante sin mayor impacto. Arte. Pero tú no. Arte. Tú te quedas pensando. Arte. Oras por esa persona. Arte. Sientes una responsabilidad interna. Arte. Eso no es debilidad. Arte. Puede ser un don de misericordia comenzando a manifestarse. Arte. Otros descubren la inquietud en su facilidad natural para enseñar. Arte. Tal vez explicas algo y las personas entienden con claridad. Arte. Tal vez disfrutas desmenuzar ideas, hacerlas simples, hacerlas comprensibles. Arte. Tal vez cuando compartes una reflexión, otros se quedan escuchando con atención. Arte. Y tú piensas, arte. Es algo normal. Arte. Pero no todos pueden hacerlo. Arte. Para algunos, comunicar es una lucha. Arte. Para otros, fluye naturalmente. Arte. Lo que para ti es cotidiano puede ser extraordinario en el diseño de Dios. Arte. Tal vez tu inquietud se manifiesta como capacidad para escuchar. Arte. En un mundo donde todos quieren hablar, tú sabes guardar silencio. Arte. Sabes prestar atención. Arte. Sabes leer emociones. Arte. Sabes hacer sentir seguro al que está quebrado. Arte. Las personas confían en ti. Arte. Se abren contigo. Arte. Te buscan cuando necesitan consejo. Arte. Eso no es casualidad. Arte. Puede ser un don de acompañamiento, de consejo, de exhortación suave. Arte. Otros sienten esa inquietud en su habilidad para organizar. Arte. Ven caos y mentalmente ya están estructurando soluciones. Arte. Ven desorden y comienzan a pensar en procesos. Arte. Ven proyectos y automáticamente visualizan pasos. Arte. Y muchas veces piensan, arte. Eso no es espiritual. Arte. Pero organizar también es servir. Arte. Administrar también es edificar. Arte. Planificar también sostiene el propósito de Dios. Arte. Sin estructura, incluso la visión más grande se cae. Arte. Tal vez en ti la inquietud aparece como inclinación a liderar. Arte. No porque quieras controlar. Arte. Sino porque cuando nadie toma iniciativa, algo dentro de ti se levanta. Arte. No puedes quedarte pasivo cuando hay dirección que tomar. Arte. No puedes ignorar la necesidad de avanzar. Arte. Y cuando lideras, otros te siguen naturalmente. Arte. Eso tampoco es accidente. Arte. O quizá la inquietud se expresa como creatividad que fluye sin esfuerzo. Arte. Ideas constantes. Arte. Soluciones nuevas. Arte. Formas distintas de comunicar, de construir, de crear. Arte. Mientras otros se bloquean, tú generas. Arte. Mientras otros dudan, tú imaginas posibilidades. Arte. Y lo ves pequeño. Arte. Porque como siempre lo has tenido, piensas que todos funcionan igual. Arte. Pero no es así. Arte. Lo que para ti es natural, para otros es imposible sin gran esfuerzo. Arte. Y aquí está el punto más importante. Arte. El don muchas veces comienza
como algo que tú consideras normal, arte, tan normal que lo minimizas, arte, tan natural que lo ignoras, arte, tan cotidiano que no lo valoras, arte. Pero en el reino de Dios, lo pequeño es el inicio de lo grande, arte. Una semilla parece insignificante, arte, pequeña, arte, frágil, arte, fácil de pasar por alto, arte, pero dentro de ella hay potencial invisible, arte. Así funciona el don, arte. Comienza como una inquietud, arte, como una inclinación, arte, como algo que te mueve ligeramente por dentro, arte, y si lo ignoras, permanece latente, arte, pero si lo alimentas, comienza a crecer, arte. Muchos esperan que el llamado se sienta como certeza absoluta desde el inicio, arte, pero la mayoría de las veces comienza como una pregunta persistente, arte, ¿y si esto tiene más significado de lo que creo, arte? Esa inquietud que no te deja en paz puede ser el primer susurro del propósito, arte. No todos escuchan una voz del cielo, arte, pero muchos sienten un fuego interno que no saben explicar, arte. Y si algo dentro de ti se activa cada vez que sirves, enseñas, ayudas, organizas, lideras, creas o consuelas, arte, no lo descartes, arte, no lo minimices, arte, no lo entierres bajo la comparación o el miedo, arte, porque lo que hoy parece pequeño, arte, puede ser una semilla divina esperando tu decisión de cultivarla, arte. Hay algo que muchas personas no comprenden acerca del llamado de Dios, arte. Esperan claridad absoluta desde el principio, arte. Esperan una confirmación externa contundente, arte. Esperan una señal innegable que elimine toda duda, arte. Pero el patrón bíblico suele ser diferente, arte. En Filipenses 2:13 leemos una verdad poderosa, arte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Arte, detente en el orden, arte. No dice primero el hacer, arte. Dice primero el querer, arte. Primero el deseo, arte. Luego la acción, arte. Primero la inquietud interna, arte. Luego la manifestación externa, arte. Eso cambia completamente nuestra perspectiva, arte. Muchas veces estamos esperando que Dios nos entregue una plataforma, una oportunidad, una asignación clara, arte, cuando Él ya comenzó a trabajar en algo más profundo, nuestro interior, arte. Dios no comienza construyendo escenarios, arte. Comienza formando deseos, arte. Él produce el querer, arte. Esa palabra produce implica que no nace solo de ti, arte. No es simple ambición humana, arte. No es capricho emocional, arte. Cuando el deseo viene de Dios, tiene características distintas. Arte es persistente, arte es profundo, arte no desaparece con el tiempo, arte no depende de aplausos, arte no se activa por competencia, arte permanece, arte tal vez intentaste ignorarlo, arte tal vez pensaste que era una fase, arte tal vez lo aplazaste por años, arte pero vuelve, arte, porque cuando Dios siembra un querer en el corazón, ese querer busca cumplimiento, arte. Observa cómo funciona esto en la práctica, arte. Antes de que alguien predique públicamente, primero siente carga por la palabra, arte. Antes de que alguien enseñe. Primero, siente pasión por explicar, arte. Antes de que alguien lidere. Primero siente incomodidad cuando no hay dirección, arte. Antes de que alguien consuele multitudes. Primero, siente profundamente el dolor de una persona, arte. El querer precede al hacer, arte. Pero nosotros queremos hacerlo al revés, arte. Queremos resultados visibles, sin transformación interna, arte. Queremos claridad total sin proceso, arte. Queremos propósito revelado sin haber sentido la inquietud, arte. Y casi nunca funciona así, arte. Dios trabaja de adentro hacia afuera, arte. Primero, en el corazón, arte. Luego en las circunstancias, arte. Primero forma el carácter, arte. Luego abre la puerta, arte. Primero planta la semilla, arte. Luego permite el crecimiento, arte. Muchos esperan una etiqueta clara que diga, arte. Yo nací para esto, arte.
como si el propósito viniera impreso desde el principio, con instrucciones detalladas. Arte. Pero en la mayoría de los casos, el propósito se revela progresivamente. Arte. Comienza como una inclinación, silenciosa. Arte. Algo que te atrae sin explicación lógica. Arte. Algo que te emociona sin saber por qué. Arte. Algo que te duele cuando lo ignoras. Arte. Y tú mismo dudas de ello. Arte. ¿Será imaginación? Arte. ¿Será solo entusiasmo? Arte. ¿Y si me estoy equivocando? Arte. Pero aquí está la clave. Arte. Cuando el querer viene de Dios, no se basa en impulsos momentáneos. Arte. Las emociones pasajeras dependen del ambiente. Arte. El querer divino permanece incluso en temporadas difíciles. Arte. Si solo fuera emoción, desaparecería ante la crítica. Arte. Si solo fuera ilusión, moriría ante el primer obstáculo. Arte. Pero cuando es producido por Dios, persiste. Arte. Incluso cuando nadie lo valida. Arte. Incluso cuando no hay oportunidades inmediatas. Arte. Incluso cuando no entiendes completamente el proceso. Arte. Ahora bien, esto no significa que cada deseo venga de Dios. Arte. Por eso es importante discernir. Arte. El querer que Dios produce suele estar alineado con su carácter. Arte. No busca exaltarte. Arte. Busca servir. Arte. No busca fama. Arte. Busca impacto. Arte. No busca reconocimiento personal. Arte. Busca edificación colectiva. Arte. Además, el querer divino suele estar acompañado de paz profunda, aunque exista temor. Arte. Puedes sentir miedo, pero hay convicción. Arte. Puedes sentir inseguridad, pero hay dirección. Arte. Puedes no tener todos los recursos, pero hay claridad interna. Arte. Dios no solo produce el querer. Arte. También produce el hacer. Arte. Eso significa que no te dejas solo con el deseo. Arte. Cuando el tiempo correcto llega, Él abre oportunidades. Arte. Conecta personas. Arte. Crea circunstancias. Arte. Forma habilidades. Arte. Pero el proceso comienza mucho antes de que otros lo vean. Arte. Tal vez hoy estás en la etapa del querer. Arte. Sientes algo, pero aún no ves resultados. Arte. Sientes inquietud, pero no tienes plataforma. Arte. Sientes dirección, pero no tienes mapa completo. Arte. No te desesperes. Arte. El hecho de que el querer esté vivo es evidencia de que Dios ya comenzó la obra. Arte. No todos los llamados se anuncian con trompetas. Arte. Muchos comienzan en silencio. Arte. Como una carga por estudiar más la palabra. Arte. Como un deseo de servir sin que te lo pidan. Arte. Como una incomodidad ante la injusticia. Arte. Como una alegría inexplicable cuando ayudas a alguien. Arte. Eso es el inicio. Arte. El don no aparece de golpe completamente desarrollado. Arte se forma. Arte se ejercita. Arte se madura. Arte. Y todo comienza con una inclinación interna que Dios mismo produce. Arte. Así que en lugar de despreciar ese deseo porque parece pequeño, arte, pregúntate, arte, ¿y si este querer no nació solo en mí? Arte. ¿Y si es Dios preparando el terreno para el hacer? Arte. Porque cuando Dios produce el querer, arte, no es para frustrarte, arte, es para conducirte, paso a paso, arte, hacia el propósito que Él ya diseñó.